Buenas tardes. Los 10 principios de la economía. Observando las acciones tomadas por quienes pretenden instaurar un sistema económico o un mercado dentro del radio de la economía, haciéndose ver como empresarios en cualquiera de sus categorías, insta a mantener un flujo de productos necesarios y comerciables para que la demanda de quienes los condenan, quizás con probabilidad de algún cambio en el área de oferta de productos o servicios por la posición que juega la sociedad, esto será de cierto un modo una variable con la probabilidad inexacta a través del tiempo, ya que la economía puede ser afectada por muchos factores como sociales, culturales, políticos, entre otros. Entre los principios del sistema de la economía está la forma en que el sistema gestiona y administra los recursos que ya de por sí son limitados y algunos porque sus procesos de renovación son muy lentos y otros porque no tienen. La política económica es una de las que más son afectadas por las leyes, a medidas y regulaciones por la cual un Estado impone sus acciones con el fin de influir en el tiempo. De este se observa que es a corto o largo plazo, buscando obtener una economía ideal y estable dentro de las medidas que se establecen en un sector, el cual se aplicarán o no. Entre sus características, la relación por la que una economía o la política económica como característica son productos de asociación y el poder de producción para generar empleos, el mantenimiento de los servicios públicos sin que sean afectados por un desbalance a nivel internacional, son de más parte de la distribución de los recursos que generan ingresos y producción en caso de intercambio de producción. Sus principios a través de la cual la economía son parte de la economía política, se ve fundamentado a través de la teoría que rige el comportamiento de los agentes económicos en un sistema económico. Algunos de los principios son estos como importantes, el cual se ve en la escasez, el cual son recursos limitados y las necesidades son ilimitadas, lo que implica que las decisiones económicas deben ser tomadas de manera eficiente para asignar los recursos de la mejor manera posible. Coste de oportunidad. Al tomar una decisión económica, se debe considerar el coste de oportunidad, es decir, el beneficio que se renuncia a elegir es una acción sobre otra. También la oferta y demanda. La interacción entre la oferta y la demanda determina los precios de los bienes y servicios en un mercado. La teoría de la utilidad. Los consumidores buscan maximizar la utilidad a adquirir bienes y servicios teniendo en cuenta sus preferencias y restricciones presupuestarias. Las teorías de la utilidad. Los consumidores buscan maximizar su utilidad al adquirir bienes y servicios teniendo en cuenta las preferencias y restricciones presupuestarias. La teoría de producción. Las empresas buscan maximizar sus beneficios produciendo la cantidad óptima de bienes y servicios, teniendo en cuenta el coste de producción y tecnología disponible. Estos son algunos de los principios básicos de la economía política que sirven como base para comprender el funcionamiento de la economía en conjunto. Asimismo, se ve reflejada en los 10 principios de la economía, el cual es una explicación importante que señala el autor Gregory McKean, un economista, el cual estudió del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Podemos relacionar la economía con la política económica, porque toda sociedad en cualquier época histórica ha tenido la necesidad de producir riquezas y bienes para reproducirse, es decir, necesidad de producir comida, ropa, cosas, medios y transporte y comunicación, herramientas y entre otros. Y esto se logra organizándose de manera muy distinta o bajo diferentes formas de gobierno. Al referirnos a la parte que compete a la producción, estamos hablando de economía. Y la segunda parte, que compete a la organización de la sociedad, ya estamos entrando entonces en lo que es política. De hecho, la economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo, desde el gobierno, se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Gregory McKean, profesor de economía en la Universidad de Harvard,
nos muestra los 10 principios básicos de la economía, los cuales son importantes a conocer, ya que permite tener una visión crítica sobre la realidad económica y política que nos rodea, además de ayudar a la comprensión de algunos fenómenos sociales que en experimentar con cotidianidad, para que pocas veces nos detengamos a analizar y razonar, los cuales estos principios están orientados a comprender el actuar político y económico de los agentes, conociéndose como principales agentes la familia, la empresa y el Estado. Ya que la economía es el reflejo del comportamiento humano y todas las decisiones que cada individuo toma, los primeros 4 principios de McKean están orientados a explicar cómo las personas toman decisiones, cómo las personas toman decisiones o los individuos toman decisiones. Asimismo, los 10 principios se ven contemplados en que los individuos se enfrentan a disyuntivas. 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renunciará para conseguirla. 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. 4. Los individuos responden a los incentivos. 5. El comercio puede mejorar el bienestar. 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. 10. La sociedad se desprende a una disyuntiva a corto plazo entre inflación. Veamos lo que es el principio número 1. Los individuos se enfrentan a disyuntiva. En este principio se habla que los individuos que quieren obtener algo deben hacer un esfuerzo, es decir, el que algo quiere, algo le cuesta. Cuando un producto posee un valor, se debe de renunciar quizás a otros para obtener el que de éste esté en mayor necesidad o de elección. En ello existe toma de decisiones por cuestiones económicas, donde implica el esfuerzo y la administración. Las personas enfrentan disyuntivas. En esto demuestra que existe una limitación de recursos, así como unas necesidades ilimitadas, razón por la cual los agentes deben elegir cómo maximizar y hacer eficiente el uso de recursos. El decir significa evaluar diferentes alternativas y seleccionar una opción entre varias. Entonces, cuando se efectúa una decisión, en todos los casos, se tiene que renunciar a algo o destacar una opción. Como ejemplo, cuando una familia quiere irse de vacaciones, automáticamente tendrán menos dinero para otras necesidades o simplemente para ahorrar. Aquí se representa una disyuntiva. La familia debe decidir si irse de vacaciones o si ahorrar. Si relacionamos entre principios la política económica, lo mismo ocurre en los países, ya que los gobiernos deben determinar a qué destinan los recursos que poseen. Por tanto, para los países, la disyuntiva más frecuente es gastar en defensa nacional, en tecnología o bienes de consumo que mejoren el nivel de vida de la sociedad. Este principio ayuda al gobierno a reconocer las disyuntivas, pero no indica cuáles serán las decisiones que tomarán. Sin embargo, al identificar que enfrentan a dicha disyuntiva, probablemente tomarán decisiones correctas si logran comprender cuáles son las opciones que tienen. Principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que renuncian para conseguirla. El sacrificio por mantenerse en una decisión en la que el hombre se centra y está dispuesto a dejar por la obtención de otro beneficio, impacta en cuanto al ahorro que realiza y en las determinadas situaciones de renuncia, quizás por saber a cuántas cantidades de cosas ha de renunciar por obtener un bien. La comparación de que a qué costo obtendrá el beneficio y cuánto tiempo le llevará obtenerlo es una decisión que muchas veces se tomará y quizás no se completa. Al estudiarlo, son estadísticas de cuántos beneficios resultará de realizar el acto tan importante. También
se puede agregar que toda decisión conlleva un coste de oportunidad, lo que hace referencia a aquellas cosas que el hombre está dispuesto a sacrificar con el objetivo de obtener otras. Mejor dicho, las cosas que está dispuesto a obtener. Como ya quedó explicado en el principio anterior, cuando se toma una decisión, automáticamente se descartan las otras opciones y eso que se rechaza se le conoce como costo de oportunidad. Muchas veces, cuando los gobiernos se encuentran en una disyuntiva, es necesario contemplar los costos que implica cada decisión y compararlos con los beneficios que se obtendrán. En el área de la política económica, los estados a veces rompen tratados comerciales de una nación para invertir en otros, buscando mejorar la situación actual. En este caso también ocurre con el tipo de tecnología a utilizar para obtener mayor confiabilidad. Principio número 3. Las personas racionales piensan en el término marginal. Ok, la opción de obtener algún beneficio marginal solo es posible si este es mayor que su costo marginal. Como ejemplo, para una línea de taxi que realiza el transporte solo por oportunidad o solicitud previa al cumplimiento de un traslado, deja al pasajero y de regreso tiene otro pasajero que va en la misma ruta. Este le ofrece pagar un costo menor por llevarlo. La línea acepta con el fin de obtener una ganancia, ya que de por sí el taxi debe devolver en su lugar. Estos actos hacen que hayan unas pequeñas modificaciones en el área laboral, el cual trae consigo un beneficio. Frecuentemente está basada en el principio de comprendiendo que el término marginal como margen. Pensar en términos marginales significa pensar en el costo o en el beneficio que nuestra decisión tendrá con base en un margen ya preestablecido. Por lo tanto, las decisiones de las personas están orientadas analizando el beneficio extra o el costo extra que esa alternativa pueda representar. Es decir, siempre evaluamos qué tanto beneficio vamos a obtener por encima del costo que vamos a pagar. En la política económica, muchos de estos costos se ven reflejados por medio del uso de recursos por el Estado, como la inversión de recursos en el área de salud, el cual, hablando de algunas empresas que tienen inversión en el área y pagan impuestos, al Estado, este mismo le contribuye de forma igual en el incremento de dichos servicios para mejorarlo y obtener ganancias con una población libre de enfermedades. Principio número 4. Los individuos responden a los incentivos. El valor que de por sí tiene un producto en el cual los vendedores ofertan a compradores afecta directamente a la economía. Estos incentivos pudieran ser los impuestos, el cual modifican el valor del objeto, trayendo como consecuencia la búsqueda de otros medios para inclinarse por otros bienes o servicios donde se puedan sustentar. Esto se puede reflejar como el lado negativo. En el caso positivo, para una población sería el cambio de precio de productos que baje le permitiría a este comprar con menos dinero la cantidad del producto a llevar para que sea mayor con menos precio. Este principio también se puede explicar mediante cualquier persona racional. Va a actuar conforme a los incentivos que se le presente evaluando el beneficio marginal o el costo marginal que el incentivo le genere. Todos los agentes económicos basan su forma de actuar y su comportamiento en una recompensa a la que llevamos incentivos. Lo podemos relacionar con la política económica cuando existe la influencia de los precios en los compradores y vendedores del mercado, ya que estos incentivos parecen ser principalmente determinados por el gobierno a manera de impuestos. Estos incentivos modifican de manera directa o indirecta las acciones que toman los individuos económicamente. Un incentivo en alza de un precio de cualquier producto incentivará a la gente a inclinarse por otros bienes o servicios. Un ejemplo muy interesante que plantea el maestro McKee en una de sus obras es la ley para producir medidas de seguridad en los automóviles. En Estados Unidos, cuando las autoridades estadounidenses se dieron cuenta que la necesidad de implementar los cinturones de seguridad para evitar muertes trágicas en los accidentes automovilísticos, se estableció una regulación al respecto de curiosamente en la cual los incentivos de los usuarios a mantener altos niveles de velocidad ya que el riesgo había disminuido en el beneficio
Se estableció la regulación al respecto. Curiosamente, esta acción incentivó a los usuarios a mantener altos niveles de velocidad, ya que el riesgo había disminuido y el beneficio marginal de reducir su velocidad también. En otras palabras, los conductores se dieron cuenta que gracias a la nueva medida de seguridad no era tan necesario conducir lento para resguardar su vida. Como resultado final, y después de algunas investigaciones, se demostró que dicha ley ocasionó que las muertes de conductores por accidente automovilístico disminuyeran, pero las muertes en los peatones por accidente automovilístico aumentaran. Este es un ejemplo de cómo los incentivos pueden cambiar radicalmente el comportamiento de las personas. Por lo tanto, es de suma relevancia que las autoridades consideren este principio económico y que no solo evalúen las consecuencias directas que sus acciones pueden tener, sino que vayan más allá y piensen en todas las posibles reacciones de sus decisiones que pueden generar. El principio número 5 es el comercio que puede mejorar el bienestar. Cada país tiene un fuerte en su economía. Esto es gracias a lo que mejor saben hacer y producir, permitiéndose realizar intercambios, buscando el bienestar mientras que cada uno produzca. El que se realice en un área siempre podrá buscar bienestar social. Si vemos el verdadero panorama de la realidad, es que ninguna población es autosuficiente. Siempre va a requerir de algún servicio o de bienes. Resulta que es bastante sencillo de comprender, ya que a lo contrario, lo que se puede pensar, la competencia a nivel macroeconómico entre países o microeconómico entre grupos sociales genera consecuencias muy positivas. Cuando hay competencia, significa que hay más de una parte interesada en comprar o en vender algún tipo o algún precio específico. Esto genera o amplía una oferta de la cual se podrá elegir al mejor postor. Al establecer políticas económicas se demuestra que el comercio entre países, sociedades o naciones, más de ser una competencia, es una solidaridad entre los individuos, debido a que el simple hecho de que ninguna persona puede ser autosuficiente lo conlleva a necesitar de los bienes y servicios de los demás. Hablando más generalmente, lo mismo ocurre con las naciones. El comercio, con la ayuda humanitaria a distribuir efectivamente los recursos, podrá asimismo establecer dentro del planeta a la población mundial un estado de regulación a una economía libre. El comercio ayudará a cada persona a que explote sus recursos para poder negociar y obtener algún beneficio. Principio número 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La actividad de producción y oferta que se encuentra en los mercados permite establecer relaciones de aspectos económicos con otros países, ya que sin la intervención del gobierno, los mercados serán abastecidos con las mejores ofertas posibles, incluso con empresarios que se encuentran fuera del país. En este caso, el economista Adam Smith habla de la razón que tenía sobre la disolución de la URSS, ya que el Estado imponía su propio sistema económico, centralizando los precios a los productos y evitando la oferta y la demanda. Un ejemplo que se puede considerar es el estado de conservación de los alimentos. Cuando estos no se encuentran en una presentación fresca, obtendrán que menos demanda, haciendo que los precios disminuyan para agotar este tipo de alimento y así obtener unos más frescos, el cual motive al sector de compradores a obtener dichos productos. Este sistema de organización partía de la teoría de que solo el gobierno tenía la capacidad de organizar la actividad económica y promover el bienestar del país. No obstante, se ha mostrado que este mecanismo no resulta funcional, por lo que se ha dejado de lado, dando paso a que millones de personas y empresas tomen sus propias decisiones de fabricar, cómo hacerlo y en qué medida. Además, los consumidores deciden qué bienes y servicios adquirir, en qué cantidad y a qué precio. De este modo, las decisiones de ambas partes son orientadas por los intereses particulares que cada uno de ellos tenga. Según McKean, los precios son un instrumento de la mano invisible para dirigir la actividad económica, ya que el precio determina cuánto comprarán o demandarán las personas de ese bien
y del mismo modo los vendedores analizan el precio para decidir cuánto vender y ofrecer. En síntesis, los precios dirigen tanto a compradores como a vendedores para obtener beneficio y automáticamente maximizar el bienestar de la sociedad. El éxito de los mercados es tratar de conocerlo y saber cómo se organiza. Pues, Principio número 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. En algunas situaciones, el Estado, con sus normativas, permite evitar fallas que afectan al mercado, como la corrupción, los fraudes, la falta de higiene, la falta de bienes y servicios, el salario digno, la subida de precios de un solo producto, la falta de rendir cuentas. Para ello, el Estado aboga hacia el pueblo con el fin de buscar el bienestar de toda sociedad. La forma en la que actúa el Estado es producto de la pérdida del control del mercado. Esta trata de solucionar dicho problema por medio de sus leyes, en algunos casos estableciendo un precio mínimo y un máximo, como se mostró en el principio anterior de la mano invisible, que es de gran importancia ya que permite que compradores y vendedores interactúen sabiamente para satisfacer sus necesidades y generar riqueza para ambas partes. No obstante, cabe señalar que pueden surgir fallas en el mercado, lo que significa que la riqueza no está correctamente repartida, que existe un desequilibrio en el poder del mercado o que se está generando una externalidad negativa en el mercado. El desequilibrio en el poder es como una de las partes que absorbe gran peso sobre el mercado y derivan de que poseen la mayor parte del recurso. Por su parte, una externalidad negativa que se genera en el mercado puede ser la contaminación excesiva que los productores generan dentro de sus procesos. En estos casos es cuando el gobierno debe intervenir para ajustar esas irregularidades. Esto lo podemos relacionar con la política económica, porque aunque el gobierno tenga tanto poder, no significa que todo vaya a resultar perfecto dentro del mercado, y es por ello que la obligación del gobierno es vigilar que el mercado no tenga disparidades importantes. Además, el papel fundamental del gobierno es asegurar las condiciones óptimas para el correcto desarrollo de los procesos de oferta y demanda. Por ejemplo, debe crear leyes para que los productores estén seguros de que nadie robará su producción o que exista algún fraude. El gobierno procurará protegerlos y ejercer justicia, porque las empresas y las familias necesitan reglas claras, el cumplimiento de las normas y el respeto al derecho a la propiedad. También es clave que el Estado evite que un pequeño grupo tenga poder de influir en el mercado, oligopolio o monopolio, equitativamente. Es allí donde el Estado puede modificar ciertas leyes o imponer productos o sancionando a empresas contaminantes del medio ambiente. También cuando hay episodios de escasez o sobreproducción en una nación, el gobierno puede evitar el aprovechamiento de los ofertantes o demandantes, imponiendo precios mínimos y máximos a los productores. Estos principios se pueden observar como las políticas internas y externas de las naciones, que están determinadas directamente por los intereses económicos. Bueno, ¿cómo funciona la economía en su conjunto? Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Este principio se encuentra establecido que todo lo de calidad de vida de los habitantes no lo decide completamente el gobierno, sino que la misma población es quien aumenta su calidad de vida y la mayor suma de felicidad por la cantidad de bienes y servicios que logre generar. De tal modo que mientras mayor productividad generen, mayor es su nivel de vida. La cantidad de bienes y servicios al producir generan a su vez empleos y trabajos. Este principio resulta muy claro en la realidad actual, ya que podemos observar que existen países cuyos ingresos promedio por persona es muy alto y por otro lado existen otros países cuyos ingresos es demasiado bajo. Esta condición se ve reflejada en el nivel de vida que tienen los habitantes de cada país, el tipo de alimentación que llevan, el sistema de seguridad social y los servicios médicos a los que ellos tienen acceso. Lo podemos relacionar con política económica cuando el autor McKean señala que
Con objeto de incrementar los niveles de vida, los diseñadores de políticas deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudio, dispongan de las herramientas necesarias para producir los bienes y servicios y puedan tener acceso a la mejor tecnología existente. Los servicios y los bienes se ven incrementando cuando un país explota su producción y explota sus recursos con una buena administración, generando intercambios a nivel internacional donde los recursos son notables en la población. Esta tiende a tener crecimiento. Principio número 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Parece mentira, pero en una nación la inflación comienza a incrementar por la cantidad de impresión de billetes, ya que mientras que la población comienza a obtener el medio de pago, su valor comienza a disminuir por la gran cantidad que hay en la población. Para la obtención de los productos, esto genera que los precios incrementen de una forma exorbitante. Es una realidad palpable y hemos visto cómo la moneda pierde el valor a medida de que el Estado imprime más y más billetes, lo que ha generado la alta inflación, ya que la principal causa de la inflación es una mayor producción de dinero impreso, lo que produce el alza generalizada de los precios. Es necesario entender que el dinero no representa riqueza, lo que realmente representa riqueza son los bienes y servicios que se poseen. El dinero entonces es únicamente una unidad de medida que ayuda a realizar los intercambios entre ofertantes y demandantes. Por lo anterior, es importante que el nivel del dinero que haya en circulación sea equivalente a la cantidad de riqueza que existe en el país. Cuando el número de productos y cantidades de servicios que se generan, pero se imprime más dinero, entonces habrá una circulación, una mayor cantidad de dinero, pero la cantidad de productos que se puedan adquirir será la misma. Esto ocasionará un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que el demandante tendrá el recurso suficiente para pagar el producto, pero no habrá suficientes productos para satisfacer la demanda. Como consecuencia del anterior, se genera un desabasto de productos, asimismo se genera un aumento en los precios. Principio número 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. En un país conviene que la inflación se mantenga baja. Hoy en día se puede hablar básicamente de aumentar los gastos de los bienes y servicios. Es de estudio las oposiciones a tomar para mantener el equilibrio y el aumento de la demanda de productos, para generar empleos y contratar al personal. Una forma aparente de solucionar el problema de la inflación sería reduciendo la cantidad de dinero impreso y en cierta forma una solución a la vez provoca otro problema, desempleo. Cada vez hay una reducción en la inflación, también hay una alza en el desempleo debido a que al tener altos precios los productos o servicios de las empresas y poco dinero para gastar por parte del consumidor, las empresas ya no tienen con qué pagar salarios a sus trabajadores, provocando desempleo hasta que los precios se ajusten. Una realidad en contraste, si muchas personas se mantienen en situación de desempleo, no tendrán los recursos necesarios para consumir los bienes que se genera pobreza. Además, si la inflación es baja, el número de desempleos aumentará porque se necesita pocas personas para generar un menor nivel de producción. Es por esto que todas las sociedades van a tener que enfrentar la disyuntiva de decidir si mantener un cierto nivel de inflación, pero con una buena tasa de empleo, o por el contrario, una alta tasa de desempleo, pero una inflación menor. Como podemos observar en la explicación de los principios de la economía, es muy importante resaltar la relación que se da entre ellos y la política económica, ya que hemos podido observar también que existen fallos en las decisiones del Estado, los cuales se producen tras la aplicación de malas decisiones. Van a generar un impacto negativo en la economía, puesto que corresponde al Estado implementar acciones en el ámbito económico, que corresponde a los sistemas de fijación de tasas de intereses y presupuesto, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional y muchas otras áreas en las intervenciones del gobierno en la economía. Los objetivos de la política económica deben obtener la eficacia productiva, equidad distributiva, estabilidad, sostenibilidad, potestad para la reglamentación y la coacción sobre las actividades económicas, los instrumentos monetarios y los instrumentos fiscales, ingresos y gastos públicos.
La importancia de la política económica consiste en agentes económicos que controlen la administración y sostengan la política fiscal. Los 10 principios se pueden resumir en las acciones de los individuos, las empresas, el Estado, donde el pensamiento conlleva a tomar las decisiones de solventar sus necesidades, donde existe la controversia de elegirse como prioridad. Muchas gracias.